Hay mucha gente que se pensaba que esto era una serie pasajera, pero no, señores, esto no es ninguna serie pasajera. ¿Por qué? Porque yo soy Carlos y esto es De Banquillo a Jugador Profesional de Voleibol. ¡Allá vamos! Buenos días, gente. Semana 10, físico actual, como siempre os lo enseño. Yo creo que estamos mejor. Vamos a ver el peso. Que si estamos mejor. Sí, ¿estáis viendo esto? ¿Veis lo mismo que yo? Estoy loco. A lo mejor estoy loco, ¿eh? No sé si se aprecia en cámara, pero esto es una locura. Tenemos peso, gente. 85-40. El reto es llegar a los 82. Entre 80 y 82 tenemos que llegar, sí o sí. Para tener, bueno, mido 1,80, bueno, 82 se puede permitir, ¿no? Un poquito de grasilla. Así que, gente, este es el físico. Y como siempre, al gimnasio que nos vamos, gente. Bueno, gente, ya estamos aquí en el gimnasio. Vamos a tirar ahora con 102,5 kilos. Ya no hacemos la misma serie que hacíamos antes, cuando no teníamos entrenador. Ahora, como tenemos una programación, hay que seguirla al pie de la letra. Se confía 100% en el entrenador. Y quiero decir que ahora cada vez salen más explosivas. Aquí tenemos la serie. Es a una repetición solo porque era día de fuerza. Aquí lo tenemos con 105 kilos. A una repetición otra vez. Levanta. Cómo se me ven los gemelos, se me ve ahí la vena. Y quiero recalcar que tenemos los talones elevados, porque o si no, no hacemos tanta flexión de rodilla y hacemos más de cadera, porque somos dominantes de cadera. Bien, hacemos las explosivas. Esto así ha sido con 107,5 kilos. Pochito decimos que no, porque ha sido pochito. Y esta serie es con 112,5 kilos. Con talones elevados, que empezamos con talones elevados tirando 90 kilos y me costaban, porque se predomina más lo que son los cuádriceps. Ahí bajamos hasta abajo, subimos fuerte hacia arriba. Se puede mejorar la explosividad, pero se sube. Y para la gente que me dice, haz pecho, ¿por qué no subes tus ejercicios de pecho? Aquí tenéis pecho, señores. Y esta serie es exactamente con 85 kilos. Nos ponemos las muñequeras. Importante las muñequeras porque tenemos las muñecas fatal. Somos súper débiles en las muñecas, en los tendones de la muñeca. Pero se me nota buen antebrazo, hay que decirlo. Y la banca nunca ha sido lo mío. El pecho no es lo mío, la verdad. El pecho no es lo mío. Pero bueno, a una repetición otra vez. La cogemos. Esto pesa. A mí me pesa, señores. Algún día levantaremos los 100. Bajamos y subimos fuerte hacia arriba. Bueno, la explosividad aquí sí que es verdad que no se nota nada. Segunda serie. Y esta la hicimos con 90 kilos. 90 kilos, que es actualmente el récord que tenemos. No he podido levantar más de 90 kilos. Bajamos hacia arriba, rápido, explosivos. Y subimos. Esta es la última serie de pecho. Y ahora le damos al peso muerto también con fuerza. 155 kilos. Subimos explosivos. Aquí sí que se anota la explosividad. Trabajamos mejor en barra hexagonal que en barra libre normal de peso muerto, porque conseguimos meter más las rodillas, entonces hay mayor flexión de las patas. Y subimos con 160 kilos. Al día siguiente. Ay, Dios mío. Hoy toca, señores, hacer pliometría. Pliometría, para el que no lo sabe, son los saltos. Y estoy reventado, la verdad. Pero bueno, toca saltar, ¿no? O dormimos un poquito más. Gente, ya estamos en el gimnasio de nuevo. Nos ha costado levantarnos, pero bueno, empezamos con la serie de pliometría.
Aquí tenemos saltos al disco, hay que hacerlo lo más rápido posible porque tenemos muy mal nuestra reactividad. Nuestro músculo absorbe muchísimo la energía y hay que saltar, para saltar más hay que saltar. Aquí tenemos con una pierna vamos fatal. Como veis, apoyamos muchísimo, no hay reactividad a nada, pero bueno, estamos entrenando para ello. Ya vimos con el entrenador que era nuestra debilidad, así que a entrenarlo. Aquí tenemos saltos con los discos. La semana pasada la hicimos con vallas, pero al fijarnos tanto en tener que saltar la valla, despreciábamos el tiempo en el que estábamos en el suelo. Tiene que estar el mínimo tiempo posible en el suelo. Tiene que ser pam, 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 pam. Muchísimo más rápido. Aquí hicimos 4 series de 4 saltos, 2 de ida, 2 de vuelta. Tenemos que ser un conejo, un canguro. Ahora mismo somos un hipopótamo saltando. Nos comparamos con el hipopótamo y esta es la última serie. Rápidos. Tiene que ser velocidad, no es altura sino velocidad. Y ahí estamos. Gente, semana 10. Estamos en el rocódromo ahora y los saltos no los pude hacer el jueves porque estaba liado con exámenes de la universidad, así que hoy toca. Y antes de escalar, unos saltitos. Y ahora haré las tomas de los saltos y luego vais a ver cómo escalo. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high harassed? I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high harassed? I'ma rip this shit till my bones collapse. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing, and this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high harassed? I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high harassed? I'ma rip this shit till my bones collapse. Tío, no me lo puedo creer. La última presa es una Coca-Cola cero, me la estoy jugando. Me saco actualmente naranjas apenas, esta morada, 2 por encima. Y mi cámara no cuenta, ¿no? Mi cámara nada.
no es tu casa si quieres. Estamos aquí de vuelta, gente, en casa, estamos en casa. Semana 10 acabada. Damos comienzo a la semana 11, donde en la semana 11 ya vamos a medir nuestro salto vertical, que llevamos varias semanas sin medirlo, así que semana 11 nos medimos el salto vertical. Ya sabéis que mi entrenador es Agustín Morea, os lo dejo por aquí, con su código CarloUR16 tenéis un mes más de entrenamiento en su programa. Y gente, nos vemos en la semana 11 y sobre todo una cosa... ¡Que viva el voleibol! ¡Semana 11!